Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la armadura divina. Recordemos que estábamos viendo, primero vimos, la parte es de donde se derivó todo esto, es que la presencia de Dios es segura, para que se recuerden. De ahí vimos lo que Dios nos ha dado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y parte de lo que Dios nos ha dado para liberarnos de la esclavitud del pecado y tener victoria es la armadura divina. Bien, entonces ya vimos que nuestra verdadera lucha es una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne, sangre, contra principados, contra potestades. Es una lucha en la cual todos nosotros estamos ciegos. Nosotros no podemos ver al enemigo, que es más inteligente, que tiene una experiencia sumada de más de 6,000 años, tratando con el hombre para hacerlo caer, y que el único que nos puede dar la victoria es el que ya recorrió el camino. El único que tuvo la victoria sobre el pecado es Jesucristo. Por eso para nosotros como iglesia es tan importante aprender a seguir las instrucciones de Dios en la Biblia. Y si ustedes notarán, todos nosotros estamos siempre resistiéndonos a la voluntad de Dios. Esta parte del Salmo que hoy vimos es muy importante para que nosotros podamos entender cómo nuestras actitudes pueden condenar a Dios, que es algo muy grave, cuando nosotros debíamos apoyarnos en Él totalmente y confiar en Él y en su guía. La mayoría de los sufrimientos de la iglesia, de cada creyente en la vida una vez que se convierte, es por la desobediencia. Hay pruebas por ser testigo de Dios fiel, claro que sí. Si a la raíz hicieron esto, que no harán en las ramas. Sí. Pero en realidad, gran parte de nuestros sufrimientos es por desobediencia, es por soberbia, porque dices, bueno, Dios, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Oyes esto, pero haces esto. Ese es el problema de la iglesia. Y luego, pues vimos precisamente que vimos el cinturón de la verdad, que es lo que afianza toda la armadura. Vimos la coraza de la justicia, que cubre toda la parte de los órganos principales de nuestro cuerpo. Es importante la coraza, así la palabra misma va cubriendo las partes más delicadas de nuestro ser y nos va ayudando. Luego vimos el calzado el apresto del Evangelio de la Paz, que es el que vimos la vez pasada, que cómo tenemos que aprender a movernos entre las verdades de la Biblia, pero cómo podemos tener la experiencia obedeciendo y siguiéndolas. Si no, todo se va a quedar como teoría en nosotros. Y recuerden, la letra mata, o sea, la teoría no te da ningún beneficio, la obediencia es lo que te da el beneficio. Entonces, conocer y obedecer es donde está la bendición. Conocer sin obedecer produce envanecimiento, como dice 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento envanece. Entonces vemos que muchos judíos conocían la Escritura y se la pueden, cuando menos en el Antiguo Testamento, pueden mentarla mucho mejor que todos nosotros. Pero en Hebreos 4:2 dice que a ellos se les ha anunciado la buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces esta introducción es muy importante porque la clave está en lo que vamos a ver hoy, el escudo de la fe, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Hoy ya acabamos de ver en el tercer himno lo que va a ser el resultado de estar con Jesús después de que Él venga, donde ya no habrá tribulación y todo eso. Pero digan ustedes, piensen ustedes mejor dicho, ¿cuál es la fuerza de la iglesia? ¿Cuál es la fuerza de la iglesia? La fe. Exactamente. Entonces una iglesia que no se mueve en los principios correctos de la palabra, que no se mueve en fe, está totalmente expuesta a los ataques del diablo, y nosotros lo vemos en la mayoría de las iglesias de esta época. Tristemente están bajo esos severos ataques por solo mantenerse en teoría, por haber desechado el poder del Espíritu Santo y haberse ido a métodos humanos para evangelización y muchas cosas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que no hay verdaderas conversiones. A lo mejor a muchos les parece
como les decía creo el otro día, que el hecho de que está repitiendo que si eres salvo, si no eres salvo, el que es salvo no va a dudar nunca, pero es para que si tienes alguna duda dentro de ti te cuestiones. Cualquier duda que surja en tu corazón confirma tu fe con Dios. No te arriesgues. Y entonces el hecho de estar repitiendo estas verdades nos ayuda. Entonces, dice el pasaje en la versión NTV, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Creo que ya les había comentado un poco que en la antigüedad el fuego que se usaba para todo este tipo de batallas se le llamaba el fuego griego, que era un fuego que no se podía apagar ni con el agua. Entonces cuando a una persona le tocaba un dardo de fuego, lo quemaba y lo mataba. Pero entonces el escudo de la fe era algo muy importante. Bueno, el escudo era algo muy importante porque detenía precisamente esos dardos de fuego y se empezaba a quemar el escudo. Y tenía que estar sostenido por una asa que generalmente tenía cuero, porque al estarse quemando el estudio, si no estaba... Hoy ando en estudio y en estudio. Al estarse quemando el escudo, pues quemaba la mano si se calentaba, como cuando calientas un sartén y lo tomas, ¿no? Pero con esa cubierta no se quemaba la mano. Podía sostener el escudo todo el tiempo hasta que el fuego se podía extinguir. Bien. También algo que comentó Pati, muy interesante, que sí es cierto, todos los ejércitos romanos cuando eran atacados por flechas se juntaban y ponían los escudos arriba a los lados, hacían una especie de estructura. Este fue el principio del tanque de guerra, pero hacían una estructura de acero y no les penetraba nada eso, pero sí podían atacar con las lanzas. Pero bueno, fue creación de los espartanos, seguramente, pero lo adaptaron los romanos, sí, y lo tenían los romanos, ¿verdad? Entonces, aquí el punto importante es que la fe, o sea, el escudo de la fe, lo que nos protege, es lo que le da sustancia a las promesas. Si tú conoces una promesa y no tienes fe, ¿de qué te sirve? La promesa, cuando la crees, le da sustancia. Dicho de otra manera, hace una realidad en tu vida la promesa. Recuerden que la fe, como dice el mismo pasaje de Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, cuando Dios te da una promesa y tú la crees, antes de que suceda nada, tú debes de corregir tu vida y tus acciones en función de lo que Dios promete. Eso es la fe. Porque si tú dices, qué bonita promesa, pero hasta ahí le dejas, ¿qué beneficio trae a tu vida? Generalmente, en los momentos de las pruebas es cuando más débiles estamos, es cuando más frágiles nos sentimos. Y si nosotros no tenemos una experiencia vivida de las promesas, vamos a sucumbir ante las pruebas. Y va a repercutir en que nos vamos a hacer víctimas de las circunstancias, esclavos de opiniones de otras personas, pero lo más importante es que todo va a recaer sobre tu cuerpo. Y entonces van a venir enfermedades y muchos padecimientos, porque todas las presiones de la vida caen sobre ti. Cuando Jesús quiere llevar tus cargas y te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y el escudo de la fe detiene ese tipo de ataques para que tú reposes en Cristo y no recaigan sobre ti. Todos nosotros cuando tenemos problemas en la vida, la primera impresión es que nos espantamos porque vemos las circunstancias, entramos en pánico, en terror muchas veces. A todos nos pasa en el momento de la prueba, pero es precisamente cuando ya tu mente está disciplinada, o dicho de otra manera, condicionada a vivir bajo las enseñanzas de la palabra, las mismas enseñanzas son las que te van a ayudar a salir adelante. Porque ante un ataque, que podríamos decir es algo nocivo para ti, hay una esperanza, que es la promesa. Y como dice la misma escritura, en Romanos
5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ahí vemos que quien inspiró la palabra, quien está en tu corazón, quien es el intérprete correcto de lo que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que el mismo Espíritu, en función de la palabra que Él inspiró, la va a traer a tu mente para que la palabra misma te proteja como un escudo de los ataques o de las circunstancias de la vida, ¿sí? Recuerden que el diablo siempre va a estar atacando. Atacó a Jesús. No nada más fue, la vez pasada vimos la tentación del desierto, pero en realidad no nada más fue ahí, siguió. Recuerden que cuando terminó la tentación del desierto, y dejó el diablo de molestarle, de atacarle por un tiempo, pero realmente siempre insistió. Otro ejemplo de los más notorios en la Biblia es cuando ya lo confiesan a Jesús como el Cristo, y él dice, bueno, ya que creen que soy el Cristo, entonces voy a padecer, me van a matar. Entonces Pedro se asusta, Señor, nunca tal te acontezca. Y entonces Jesús le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese fue un ataque de Satanás. De alguna manera, el diablo no puede meterse en nosotros, porque está el Espíritu Santo, pero sí puede influirnos a través de falsas voces, a través de los temores. Por eso es tan importante que para que nosotros podamos tener una verdadera fe, tenemos que morir a nuestras expectativas, tenemos que morir a nuestros intereses, porque todo lo que diste de la palabra de Dios, o lo que difiera, mejor dicho, de la palabra de Dios, nos va a desviar de ella. Y la única manera de mantenernos con devoción es muriendo a lo que somos para dar paso a lo que Dios es y lo que Dios dice. Nunca se les olvide esta frase. El diablo puede tener poder sobre los vivos, pero no sobre los muertos. Y cuando tú mueres a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, de alguna manera estás anulando el poder de Satanás, porque él usa nuestras emociones, él usa nuestros intereses mundanos, él usa nuestros temores. Reitero, el diablo no puede leer tu mente, pero sí te tiene bien estudiado. Recuerden, huestes espirituales de maldad son millones y millones de ángeles caídos, diablos, demonios, que están trabajando para que la gente no se convierta por un lado, pero para tratar de anular el testimonio de los justos. Ya como veíamos la pasada, la salvación no se pierde. Una vez que tú eres salvo, Dios está en tu corazón, no se pierde. Pero si te quita el diablo la seguridad de la salvación, si logra confundirte y hacer que quites los ojos de Dios y los pongas en las circunstancias, va a retribuir esto en tu testimonio. ¿Ven ustedes? Pero cuando un creyente muere, y para hacer la voluntad de alguna manera siempre tenemos que morir, porque tenemos que morir a nuestros intereses, a nuestros planes, a lo que nos gusta, a nuestros proyectos de vida, para hacer la voluntad de Dios. Cuando morimos, anulamos el poder del diablo. Quizá nos atacará de otras formas, pero siempre estará presente ese escudo de la fe que va a detener los dardos de fuego del maligno. Esto es lo que estamos viendo, los dardos de fuego del maligno. ¿Ven? Entonces, Jesús venció a Satanás. ¿Cómo nosotros podemos tener asegurada la victoria? Siguiendo el camino que siguió Jesús. ¿Y cuál fue el camino que siguió Jesús? Renunció a ser Dios, tomó forma de siervo y caminó conforme a la voluntad de Dios siempre. Él no veía por su propia voluntad, sino por la de Dios, como dice Juan 5:30, que hemos leído. Entonces, 1 Juan 5, del 13 al 15, dice de esta manera, en la versión NTV: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará
lo que le pedimos. En esta oración, ¿qué queda implícito? La fe. La fe. La fe te lleva a pedir conforme a la voluntad de Dios. Si no, no sería fe. Entonces, si tú quieres estar seguro que Dios responderá a tus peticiones, tienes que estar seguro. Primera de Juan 5 del 13 al 15. Tienes que estar seguro de que todo lo que Dios promete lo cumple. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no era. ¿Y por qué Dios no se puede arrepentir? Porque no se equivoca. Cuando en la Biblia dice en algún pasaje que se arrepintió, es que se equivocó, sino que se cumplió el propósito para el cual le trajo la prueba, y entonces se dio la vuelta. Muchas veces entienden, porque a mí me pueden decir, oye, si Dios no se arrepiente porque no se equivoca, porque hay pasajes que dicen, y se arrepintió Dios, por ejemplo, la prueba de David del censo, había dicho 3 días la espada sobre Jerusalén, y después cuando ya iba a extender la espada, después de que David se arrepiente, dice, y se arrepintió Dios del mal. Y David actuó ahí con fe, porque eran 7 años de hambre, 3 meses entre sufrir la espada de los enemigos, o 3 días la espada de Jehová, y dijo, las misericordias de Dios son muchas, caiga yo en manos de Dios y no de hombres. Sí, Josefina. Perdón, me voy a retirar, pero es que tengo un familiar muy grave. Okay. Y está solo en el hospital, me acaba de hablar que lo van a entubar. Entonces voy a ir a verlo, pero quisiera pedirle si Oramos. que tenga ¿Oramos? ¿Cómo se llama tu familiar? Reinaldo. Reinaldo. ¿Ok? Sí, con mucho gusto, Josefina. Al final oramos. Gracias. Que Dios te ayude. ¿Me acuerdan, Bueno, entonces, volviendo al punto. Por ejemplo, cuando pedimos nosotros por algún familiar, pues, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por tanto, cuando tú pides por alguien, por su salvación, y Dios quiere, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Dios te va a responder? Claro que sí. Pero si tú dices, no, a lo mejor Dios no me oye, a lo mejor... recuerden que algo que nos estorba mucho para poder tener una fe cierta es la conciencia. Es bueno que siempre que vayas a hacer una petición a Dios, hagas un repaso. Te lo dice el Sermón del Monte, que cuando vayas al juzgado, si tu hermano tiene algo contra ti, arréglate con él en el camino. No sea que el adversario te traiga al juicio, pues algo así, y seas echado en la cárcel. Entonces con Dios sucede igual. Si tú te acercas a Dios con mala conciencia, por cualquier índole, no puedes tener la fe que salva. Recuerden, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Tiene alguna excepción esto? Ninguna. Entonces, ¿dónde está el problema? No está en Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no es porque Dios pase por sobre la voluntad de las personas, sino porque el creyente en ese hogar va a ser luz, va a ser la luz del Evangelio que va a iluminar a toda su familia, y van a tener las mejores condiciones para poder salvarte, además de las oraciones sumadas de cada día por los parientes, el padre por los hijos por los padres, etc. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué puede impedir esto? La mala conciencia. Entonces yo les sugiero que cada vez que vayan a hacer una petición, hagan un análisis de su vida, y si hay por ahí alguna cuestión que les cause mala conciencia, primero pidan perdón, para que entonces puedan creer y se pueda realizar el milagro. ¿Sí? Fíjense lo que dice en 1 Juan 4:18. Recuerden que ahora, 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, todo está vinculado. Pero miren lo que dice en esta versión NTV, 1 Corintios 4, 18, dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, mala conciencia. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuándo experimentas tú perfectamente el amor de Dios y puedes tener esa fe que mueve montañas? Cuando crees en su amor, y ese amor es lo que te lleva a actuar a favor de Dios. Ninguno de nosotros por sí mismo puede responder a Dios en estos términos de fe, a menos que crea en ese amor que todo lo dio por ti, y ese amor sea el móvil de la vida cristiana. Ese es el móvil de la vida cristiana, el amor de Dios. Es el que nos lleva a creer verdaderamente y a arrepentirnos. Entonces, cuando nosotros creemos en el amor de Dios, es como tomar el escudo de la fe. Y entonces cualquier cuestión que pase en nuestra vida, si creemos en el amor de Dios, también vamos a creer en la promesa de: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven ustedes cómo todo está vinculado? Y en Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor es el que me ayuda, ¿por qué temes? O en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ven ustedes que el error nunca está en Dios, está en nosotros? Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que la perfección viene a través de creer ahora. Muchas personas, por ignorancia, cuando tienen problemas se aferran a lo que viven, Si tú tienes problemas, siempre estás tratando de decir: bueno, pero esto, tratando de tener salidas que te den escape a la problemática. Pero eso nunca te va a ayudar. La mejor solución siempre es enfrentar el problema en forma directa y con la fuerza de Dios, el apoyo de Dios y la misericordia de Dios por delante. Porque así es como tú vas a vencer. De otra manera, los problemas te van a abatir. ¿Sí? 1 Timoteo 1, del 6 al 8 dice: pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Cuántas personas manejan muy bien los términos de la Biblia, pero realmente no tienen ni idea de lo que están diciendo? Porque no va acompañado de fe lo que ellos viven. O sea, conocer sin que Cristo esté presente o que quieras hacer su voluntad, se va a convertir en un debate. ¿Por qué? Porque vas a debatir como piensan los otros. Y aún alguien que piense correctamente de acuerdo a la Escritura, el que tiene esa condición lo va a debatir. ¿Por qué? Porque su orgullo lo mueve a prevalecer sobre la otra persona. Por no decir, lo mueve a prevalecer sobre Cristo. Cuando tú no obedeces la voluntad de Dios, quieres prevalecer sobre Cristo, muy bien explicado ahora en el Salmo también, de otra manera. ¿Ven ustedes? Entonces, es verdad que a veces Dios tarda tiempo en respondernos, que a veces tú le haces peticiones y aparentemente no te escucha. A veces te responde inmediatamente y a veces nunca aparentemente llega la respuesta. Pero eso no quiere decir que Dios no sea poderoso para hacer lo que Él quiere, sino que Él usa el tiempo, que es lo que sirve para que nosotros maduremos en la fe. Porque es muy fácil decir, creo y ya, ¿no? Dame un dulce, te lo dan, ¿y dónde está el aprecio? A veces la gente tiene que luchar por algo, y cuando tú luchas por algo y lo consigues, lo aprecias. Aunque Dios no es de esa manera. Lo que Dios hace es que en espera
te hace madurar. Para que tú puedas, al recibir la promesa, no enorgullecerte. Para que no te enorgullezcas, mejor dicho, al recibir la promesa. Por eso Dios le tuvo que poner un aguijón a Pablo. Porque ante la grandeza de las revelaciones, él mismo dice, para que no me exalte sobremanera, Dios me mandó este aguijón. Entonces a veces las pruebas no son comprensibles a nosotros. Pero recuerden, la vez pasada decíamos que Dios está viendo nuestra vida a la luz de la eternidad y nosotros vemos nuestra vida a la luz de las circunstancias presentes que vivimos. Por eso a veces es muy difícil entender la voluntad de Dios. Pero si nosotros conocemos el carácter de Dios, si nosotros creemos en su amor, como decíamos aquí, del perfecto amor, el tiempo no importa, el tiempo de la respuesta no va a importar, porque sabemos que Dios nos va a responder, y además que nos va a responder en el momento adecuado. Recuerden lo que dice Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Grábense esta última frase. Cuando tú dependes de Dios, el socorro siempre va a ser oportuno. Dios siempre te va a sacar adelante. ¿Y qué pasa si tú crees esto? Entonces quiere decir que la prueba cambia de matiz. Ya no es algo que te va a destruir, ya no es algo que te va a sorprender, sino que está controlada por Dios para que Él cumpla sus fines. ¿Y cuál es el fin y el propósito de las pruebas? ¿Quién puede decir? Hacernos semejantes a Cristo. Hacernos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de las pruebas. Va perfectamente bien vinculado con la fe, porque si no crees, ¿cómo vas a tener la paciencia? Por eso la esperanza no avergüenza, ¿no? Pero ahorita ahí en 2 de Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Y eso lo vamos a explicar ahorita al último, ¿no? Pero la fe no se queda ahí, va hacia adelante. Entonces, ese escudo, ese tiempo de espera que a veces Dios trae, nos va a afianzar en la fe. Entonces Dios no se equivoca en lo que hace, ¿sí? Pero solo estaremos seguros si creemos verdaderamente en Dios y en sus promesas. Si no creemos, entonces cualquier cosa que tomemos como alternativa nos va a dar una seguridad, pero falsa. Este mundo está lleno de promesas falsas. Tan es así que Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y en este versículo de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿quién es el primero en el cual no tienes que confiar? En ti mismo. Tú eres el primer hombre en el que no tienes que confiar, o el primer ser humano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los pensamientos son cambiantes. Tenemos el doble ánimo que menciona Santiago en el primer capítulo de su libro. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Hoy creo, mañana no creo. Creo si me conviene, pero si no me conviene, mejor no creo. Y tomo mi vida en mis manos. ¿Y eso a qué te va a llevar? Al doble ánimo. ¿Te van a salir bien las cosas así? Claro que no. Entonces, cualquier cosa en la vida en la cual nosotros nos apoyemos fuera de Dios va a traer a nuestra vida confusión. Entonces ves a muchos creyentes que viven en confusión porque verdaderamente no pusieron su fe y su esperanza en Dios, porque verdaderamente no quisieron pagar el precio de tomar la cruz cada día y seguirle, porque tomar la cruz significa sacrificio, renunciar a todo lo que puede estorbar que tú cumplas la voluntad y el plan de Dios para ti. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar el precio? Isaías en el capítulo 51 dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Elías dice, Señor, solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Así lo ve Elías. Ya sabemos que Dios le da una respuesta de los 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas. Pero en realidad, Jeremías, todo el mundo estaba contra él. Pobre hombre. Solo pudo haberlo logrado a través de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que en el muro de los lamentos lo que recitan son lamentaciones de Jeremías? ¿No sabían? Eso es lo que recitan ahí. Es lo que cuando se ponen así, están recitando las lamentaciones de Jeremías. Entonces, si nosotros tenemos una relación correcta con Dios, esto es, confiamos en lo que Él promete, creemos que va a cumplir en su tiempo y oportunamente todo lo que Él promete, entonces viviremos en seguridad y confianza. Recuerden, la duda mata. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en afianzarnos en la fe. Cuando tú estés leyendo la Biblia, siempre vas a ver promesas que te competen a lo que tú estás viviendo. Cuando la veas, afiánzate de ella. Afiánzate de ella. No la sueltes. Porque aunque dudes de principio, si estás con esa promesa en tu mente, llegará el tiempo en que se convierta en una realidad en ti. Podríamos decir que el escudo de la fe es cuando las promesas son una realidad en ti. Cuando tú dudas, todo es irreal, ¿me responderá Dios o no? ¿Realmente se salvará mi familia o no? Yo te diría, sin ánimo de ofender personalmente a nadie, necio. Dios ama más a tu familia que tú. Dios murió en la cruz por cada una de las personas por las que tú oras. No le digas a Dios, Señor, ¿qué no te interesa a mi familia? ¿Por qué pasa tiempo y no se convierte? ¿Sabes que el problema es que realmente no estás creyendo tú? Y aquí dice, si crees y no dudas, lo que pidas te será hecho. La primera de Juan, ¿no? Vimos ahorita, 5, 14, 15. Si crees y no dudas, lo que le pidas te será hecho. ¿No? Mateo 21, 22. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En Dios? No. En nosotros. Por eso es tan importante ese escudo. Ese escudo son las promesas de Dios que bloquean cualquier duda o cualquier ataque que haya. Entonces, Hebreos 11:6, muchos se lo saben, dice en la versión NTV, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Buscarle con sinceridad es sinónimo de reverencia. Yo quiero, Señor, que tú me des esto. Sé que puedes hacerlo. Sé que tienes el poder para hacerlo porque eres todopoderoso. Por tanto, lo voy a creer. Pero hay gente que se acerca a Dios de una manera diferente, ¿sí? Recuerda que la verdadera grandeza de un creyente, no porque el creyente se envanezca en eso, sino la verdadera grandeza de un creyente estriba en su relación íntima y estrecha con Dios que desarrolla a través de buscarle cada día, más en los momentos de pruebas. Esa es la grandeza. O sea, nosotros necesitamos un nivel íntimo y estrecho con Dios. Dios ya nos mostró toda su disposición al darnos su Hijo, nos confirmó esa disposición una vez que nos salvamos al darnos el Espíritu Santo y nos ratificó su voluntad al darnos la palabra de Dios. 3 puntos importantísimos. Entonces Dios ya puso todo de su parte. Quiere decir que cuando hay un problema, la falla está en que nosotros realmente no creemos y no estamos
teniendo nuestro escudo que bloquee cualquier cosa que nos impida creer en Dios, en su amor y en la veracidad de sus promesas. Ahora, para que esto se dé, es necesario mantener nuestro orgullo en el suelo. Vemos a Salomón, aquel hombre al que Dios se le apareció 2 veces en sueños. Le dijo: te voy a dar, como me pediste el que Dios te diera sabiduría, no nada más te voy a dar eso, sino además te voy a dar lo que no me pediste. Y luego pudo él construir el templo, y luego le dio tanta sabiduría que de todos lados iban a verlo para oír su sabiduría, incluyendo la reina famosa del Saba. ¿Y qué pasó con Salomón? Empezó a desobedecer. En esa sabiduría que le dio Dios, se envaneció y empezó a no cumplir lo que Dios decía. Se le olvidó que en Deuteronomio, en Levítico, no te vas a casar con ninguna mujer extranjera, y empezó a hacer alianzas. Luego, como eran muchas, se empezó a consentirles: bueno, sacrifica a tus dioses. Ahí las estaba mandando al infierno. Y luego él participó de los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que cuando quitamos los ojos de Dios, es como si nos quitáramos el escudo de la fe. Los dardos de fuego del maligno nos van a atacar. No digas: es solo este pecadito, es solo esto. No, eso da origen, cualquier desobediencia mínima da origen a una cascada de maldición y de pecado sobre pecado. Recuerden, pecado añade pecado. Y lo único que frena la caída de una persona cuando empieza a caer en pecado es el arrepentimiento. Por eso Dios al que ama disciplina, y azota a todo el que no, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os traerá como hijos. ¿Qué significa soportar la disciplina? Aprender la lección. Señor, ya entendí. ¿Y cuál fue la consecuencia? David, por su pecado con Betsabé, tuvo consecuencias. Pero vemos la misericordia de Dios, como en el segundo hijo de Betsabé, Dios lo hizo rey de Israel. Ahí Dios estaba mostrando que da un absoluto perdón y todas las cosas son nuevas para Dios. Qué bien se oye ¿verdad? Pero la segunda situación, después de la misericordia de Dios, es que Salomón tampoco obedeció a final de cuentas y perdió el reino. 10 tribus perdió. Y la que Dios le dejó fue por amor a David, su padre, no por Salomón. ¿Ven ustedes? Entonces, Satanás siempre tratará de levantar nuestro orgullo, de hacernos sentir que Dios nos necesita mucho para su obra, cuando no es cierto eso. Que Dios te dé el privilegio de servirle es un privilegio, pues Dios no necesita a nadie, la obra Él la hace. Recuerden que Él es completo en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú quitas los ojos de Dios y caes en las redes del diablo, pierdes la alegría, pierdes el gozo de la salvación. ¿No es una de las cosas que David le decía en el arrepentimiento del Salmo 51? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? ¿O el resultado? Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y los transgresores se convertirán a ti. Y luego le viene a la mente su hecho de Urías el Eteo: líbrame de homicidios, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, etc. Entonces, cuando nosotros nos quitamos el escudo de la fe, levantamos un escudo falso. ¿Saben cómo se llama ese escudo falso? Legalismo. Legalismo. ¿Cuántos creyentes no conocen ustedes que se le dice legalismo? Y legalismo no nada más es que una persona sea estricta en cuanto a lo que solo Dios puede producir, tratar de obligar a la gente a que lo produzca, sino también se va al otro extremo. Vamos a ver 4 puntos de lo que es el legalismo, que es muy importante. Primero, el legalismo hace que el creyente se sienta culpable
en vez de amado. Fíjate, culpable en vez de amado. Si tú te sientes amado, por amor a Cristo vas a dar tu vida en ofrenda a Dios, o sea, al servicio de Dios. Si tú solo eres rígido, te sientes culpable, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, cuando en una iglesia se empieza a decir, oye, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a las normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿dónde está esto? A ver, Colosenses capítulo 3, ¿sí? No manejes, ni gustes, ni aun toques, ese es el legalismo. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ven ustedes? Luego, segundo punto importante, produce desprecio por ti mismo. Claro que tú, en tu forma de defenderte, te pones orgulloso, pero en realidad produce desprecio, porque cuando tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, te desprecias a ti mismo. Por eso puedes ver un creyente verdadero, victorioso, lleno de gozo, y un creyente verdadero que se fue al legalismo, sin gozo, sin felicidad. ¿Por qué? Porque se desprecia a sí mismo, porque no puede cumplir, pero olvidó que el arrepentimiento es lo que necesitaba, y vivir por las promesas de Dios es lo que requería para regresar al gozo de la vida cristiana. ¿No dice en Nehemías 8:10c, el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Y cuando tú confías en Dios, ¿no se levantará Dios tras de ti como un poderoso gigante? Pero cuando no es así, tú actúas en lugar de Dios, y como te vas a equivocar, te vas a menospreciar, ¿sí? En vez de humildad, desprecio en vez de humildad. Vivir para Cristo, cada día Dios te vuelve más humilde. Primera de Pedro 1:22, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces, punto número 3, pone más importancia en los logros de las personas que en las restricciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿cuántos se convirtieron? No, 20,000. Levantaron la mano 20,000, ¿no? Oye, ¿a cuántos le abracen? No, a 200. O sea, exageran las cosas porque lo que quieres es logro para sentirte importante cuando realmente delante de Dios no vales nada. Acuérdense, si crees que vales algo, acuérdate de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mientras más cerca estás de Dios, más ves lo que tú eres. Nada. Un creyente sabe que es algo por Dios, por Cristo. Eres hijo de Dios, etc., ¿no? Por Cristo, no por tu mérito, sino entonces la salvación sería por méritos. Y es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra te hace importante ante Dios y te lleva a gloriarte a ti mismo, te llena de orgullo. Entonces, ¿qué vas a hacer en una condición con esto? Pues vas a poner tus ojos en los logros personales. Le hablé a tantos, ya me leí 200 capítulos el día de ayer. No, cuando lo que Dios quiere es que seas humilde y le busques, ¿no? Señor, sé propicio como el publicano a mí, pecador. Y ahí ves al fariseo, Señor, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano. Juzgando al publicano, cuando Pablo dice, no juzgues a otro porque lo que juzgas te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas a hacer lo mismo, en capítulo 2 de Romanos. Y entonces, Dios quiere que seas humilde. Pero entonces el legalismo te lleva a poner los ojos en lo que tú puedes hacer por tu propia fuerza. Y el último punto, señala cuánto hemos fallado en vez de lo mucho que hemos logrado a causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Te concentras en tus errores en lugar de ver toda la transformación que Dios va haciendo en tu vida. Si tu vida no está cambiando, si tú dices que estás en Cristo y no has percibido ningún cambio en tu vida, quiere decir que no estás en Cristo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Porque Pablo dice, examínate a ti mismo si estás en la fe, pruébate a ti mismo. ¿No sabéis que Cristo está en ti a menos que esté reprobado? Entonces no es que tú digas que Cristo está en ti o que eres cristiano, ¿para qué?
digas que ya eres cristiano. No, eres cristiano cuando haces la voluntad de Dios, cuando lo más importante para tu vida es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está basada en sus promesas, y ese es el escudo de la fe. Entonces, les voy a leer un pasaje, 1 Timoteo 6, del 3 al 5, en la versión NTV, que dice, déjenme tomar. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. O sea que la sana enseñanza te lleva a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Ven? Solo son posturas. Tú ves a un padrecito y tiene la cara bonita. ¿A poco no? Sí. Pero ¿qué hay dentro de su vida? Pero, A veces ni eso. a veces ni eso, pero bueno, ¿no? Entonces dice, Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales para que seas sano en la fe. Y todavía pone un énfasis mayor, de mayor firmeza, al escudo de la fe. O sea, recuerden, el escudo de la fe tiene la palabra, está basado en la palabra, las ordenanzas de Dios. Y la palabra dice, si alguno viene a vosotros y no trae, segunda de Juan, y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Entienden esto? Que a veces nosotros consentimos amistades con personas que claramente delante de nosotros se han desviado de la verdad. Y tomamos actitud aún de, ay, pobrecito, ¿no? Ay, esto, no. Ese se desvió de la verdad y la Biblia dice, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido, porque si lo haces, participas de sus malas obras. ¿Ven? ¿Cuántos no podemos por sentimientos, por emociones, todavía mantener un lazo con quien sabes que vive mal, quien está negando la sana doctrina? La Biblia dice, apártate de los tales. Entonces digo, a veces es bueno poner ejemplos como estos porque sí, hay qué bonitos conceptos, ¿no? Pero sales de aquí y haces lo que quieres. Te juntas con quien quieres. O lo estamos viendo, Salomón, el hombre de fe, hicieron desviar su corazón el no obedecer los preceptos de Dios. Todas las mujeres paganas. Hizo lazos con reyes, tomando matrimonio así como la hija de Faraón, para afianzar poder, evitar enemigos, pero Dios dijo que no hiciéramos eso. ¿Ok? Cuando Dios le dice a Israel, nunca jamás vuelvas a Egipto, ¿no fue una orden directa? Y no nada más Salomón volvió a Egipto, se casó con la hija del faraón. Hombre, muchos pudieron haber dicho, qué sabio Salomón, con eso está afianzando. Patrañas, ¿no? Mentiras. ¿Cuántas cosas no podemos estar consintiendo en nuestra vida que nos impiden vivir por fe, por guiarnos por emociones, por sentimientos? Ay, pobrecito mira, a ver, vente para acá, ¿no? Y el cuate es un desobediente, niega a Dios, hace lo que le da la gana. La verdad, tú estás confabulándote, como dice la Escritura, con él. Tú tienes que tener bien claro que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, es un templo santo, columna y baluarte de la verdad. No hablo de templo como recinto,
sino que cada creyente que tiene el Espíritu Santo es santo y es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que ser celosos de esto. Si no, entonces Jesús hubiera llegado al templo en su tiempo que estuvo aquí y, ay, pues mira, es que están haciendo negocio, déjalos, ¿no? Pobrecitos, sino ¿de qué van a vivir? Y los cuates estaban profanando el templo de Dios. ¿Qué tanto celo tienes por Dios de esto? Entonces, todo lo que tú rompas de lo que Dios dice en la Escritura te impide tener fe. Entonces puedes decir, sí, bueno, sí, a lo mejor Dios no salva a mi familia. Si tuvieras fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, ¿no? Nunca jamás salga fruto de ti y el día siguiente estaba seca. Sino que si además dijeras, quítate este monte y échate en el mar, te será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. No hay ninguna excepción a todo. Entonces podemos ver que mucho de lo que estamos padeciendo ahorita es por dudas de Dios y por falta de fe, por no afianzarnos de ese escudo. ¿Sí? Y afianzarse de ese escudo es afianzarse de las promesas. Afianzarse, es decir, lo voy a agarrar, los voy a tener aquí en mí y van a regir mi vida. Pablo tuvo que decir en 1 Corintios 2:2, en esta versión, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo solo voy a ver lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Y no voy a quitar los ojos de eso. Porque cualquier otra cosa que yo haga puede hacer que quite los ojos de eso, ¿no? Y entonces, como les decía, de esta parte de 2 de Pedro, capítulo 5 al 10, en la versión NTV dice, en vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Fíjate qué hermoso. 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Ahorita leí el 5. Lo voy a repetir. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Es que se me aquí está. Esperen. 5. Es que aquí lo quiero tener junto a esto. Dice, al máximo, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Ven qué bonita versión? Está más claro que en la... Es que cambia la Valera. ¿Sí? Cambia un poco, por eso les pongo otra versión. Y les voy a poner otra versión. Esta es la hispanoamericana. Por lo mismo, esfuércense al máximo en añadir la fe, la honradez, a la honradez el recto criterio, al recto criterio el dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo la constancia, a la constancia la piedad sincera, el afecto fraterno y al afecto fraterno el amor. Y así, la internacional dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a la fe virtud, a su virtud de entendimiento, más o menos igual que la 60, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ven ustedes? Ahí está. La fe no se queda estática, te lleva a un crecimiento ascendente que culmina en el amor. Pero hace rato les quise mencionar en Corintios 13:13 que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. O sea que la fe te lleva a experimentar el verdadero amor de Dios. Y el verdadero amor de Dios te da la confianza de que Él va a responder todo lo que tú le pidas, que esté de acuerdo a su voluntad. Digo, yo naturalmente veo aquí que todos tenemos cargos por nuestra familia.
Pidamos por por mi primo, por mi sobrino, por los amigos, ¿no? Por mis hermanos. Eso es natural. Es natural. Pero la certeza del amor de Dios puede hacer que Dios mueva circunstancias que tú no te imaginas. Y tu falta de fe, ay sí, oh Dios, quiero que se salve mi familia. A lo mejor no se llevan a salvar. Digo, por mí han pasado esos pensamientos también, claro. Todos nos pasan. Pero todo esto tiene que quitarse ante la expectativa de lo que Dios promete. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú sientas, lo importante es lo que Dios promete. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, donde vimos con claridad lo que es tener fe, una fe verdadera, y cómo tu escudo, Señor, el escudo de la fe, nos protege de los ataques del diablo. Y sabemos que son ataques duros, que el diablo es muy incisivo y no cesa, porque no quiere que seamos testigos fieles para que mucha gente se convierta. Padre, danos el poder confiar en ti de tal manera que hagamos a un lado lo que nosotros pensamos o somos, esto es, que podamos morir a nosotros mismos para dar paso a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que confiemos, Señor, aún hasta el momento de la muerte, como Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Tenemos que esperar, Señor, en ti, y danos esa fe y esa convicción de hacerlo. Y, Señor, pues también te pedimos por todos aquellos que hoy estamos aquí reunidos, y aún todos los que pertenecen a esta iglesia, que no son salvos verdaderamente, que tú trabajes en sus vidas, conquistándolos con tu amor, y haciéndolos ver que tu amor es superior a todas las cosas, para que al comprenderlo sin reproche te entreguen su vida en forma total. Señor, hablando también del cargo por las almas, pues te queremos pedir por Reinaldo, esta persona que está ahorita pariente de Josefina, que lo acaban de meter al hospital, lo van a entubar. Pues Señor, permite que Josefina haya gracia para poder transmitirle el Evangelio, y él pueda saber que en esos momentos difíciles hay quien puede ayudarlo, que eres tú, y que muchas veces tienes que llegar a extremos tales para que la gente voltee a verte a ti y te entregue su alma al entender lo mucho que lo amas, para que se salve, igual que a Cornelio, el papá de Mari Carmen. Señor, claro, es para que los que la conocemos, que ella siempre ha tenido cargo por su familia, especialmente por sus papás, pero sabemos, Padre, que no es una persona quien los puede convencer, sino tú, a través del poder de tu Espíritu Santo. Así que pues en todo lo que ese Señor ha venido oyendo a través de los años, tú, Señor, trae una convicción que lo lleva a un arrepentimiento y quita ese sentido de justicia propia que el Señor tiene, haciéndole ver que sí es un gran pecador. Padre, a todos nosotros, guárdanos en este fin de semana, guárdanos en la semana, Señor, teniendo los ojos puestos en ti, meditando en tu palabra, y danos el don de redimir nuestro tiempo para pasar tiempo contigo en la palabra, Señor. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.